A mí nunca me ha familiarizado con los juegos de mesa, salvo de que yo he jugado algunos juegos como Parqués, Astucia Naval, Dominó o inclusive, no sé, el equivalente al Monopoly, que es el tío rico MacPato. A pesar de que yo no me integro mucho con la familia, con los vecinos o incluso los amigos, es común ver de que hay dados, tablero, fichas e incluso instrucciones de cómo se juega. Y sí, es muy bueno y chévere que estos juegos de mesa son más sociables y participativos. Sin embargo, estos se enfocan más hacia la parte competitiva, donde el único objetivo es ganar. Pero ¿qué hay de los juegos de rol? Se preguntarán. Imagina que estás en un mundo desconocido en el que tienes que conocer otros personajes y cooperarse entre sí para poder llegar a un objetivo, y no solo en una sola partida sino en varias sesiones, como si fueras parte de una aventura que estás emprendiendo, siempre y cuando va a haber reglas y la dirección de un narrador, sin dejar a un lado las fichas, los dados, el tablero y uno que otro manual de por medio. Todo esto se debió a que yo jugué una partida de Dungeons and Dragons gracias a la invitación de un amigo que hacía parte de un grupo. Yo tenía 16 años y cursaba 10º grado, pero mi rutina diaria solamente era de la casa al colegio y no me gustaba eso porque yo no me sentía muy bien emocionalmente con la presión escolar y por las tareas que nos dejaban. Al menos ese día fue un escape para mí. Cuando jugué por primera vez Dungeons and Dragons, que es uno de los juegos de rol pioneros y más conocidos en todo el mundo, creado por Gary Gygax y Dave Anderson por allá a mediados de los años 70, yo estuve en la casa de la persona que organizó esta sesión y vi que en la mesa habían, aparte del tablero, estaban con sus fichas de cada personaje, la variedad de dados de diferentes caras, los lápices con sus borradores y sobre todo los manuales de juego cuyo grosor de páginas no superaban de este tamaño por acá. Pero antes de iniciar la partida, mi amigo me explicó cómo es la mecánica de Dungeons and Dragons, empezando con llenar la hoja de personaje. Cuando creas un personaje, el Dungeon Master te da una hoja en la cual tú puedes ir llenando habilidades con cierto número de puntos, que son los puntos con los que comienzas tu partida. Estos puntos los puedes asignar en fuerza física, conocimiento de algún tipo, en algún tipo de especialización mágica, en algún tipo de carisma, en algún tipo de atributo de belleza, en algún tipo de atributo de salud. Algo que te ayude a tener un personaje construido lo suficientemente bien como para iniciar un juego de rol y para que conforme pasa el tiempo lo vayas desarrollando a través de ganar más puntos con diferentes mecánicas y diferentes misiones cumplidas. Vamos a empezar con esta pregunta muy básica, que es: ¿qué tan complejo es jugar rol matemáticamente hablando? Es tan complejo como trabajar en equipo, tener habilidades básicas de lectoescritura y aritmética básica. Creo que en términos de qué habilidades requiere, casi cualquier persona puede hacerlo. Depende mucho del sistema que se utilice. Hay muchos juegos de rol. Muchas veces el jugador novato es introducido al juego de rol más popular, que es Dungeons and Dragons. El principio del rol es muy simple porque al fin y al cabo es simplemente improvisar y tener idea. Ahora, la realidad de jugar el rol es muy variable y depende mucho del juego que tú estés jugando. Entonces, si nos vamos, pues como todos sabemos, por lo menos pues, el juego más clásico, el más conocido y el primero que se popularizó fue Dungeons and Dragons, y después de él también se volvió muy popular uno que se llama RuneQuest, por ejemplo. ¿Qué pasa? Son juegos que tienen una idea de ser más bien simulacionistas y que tienen una cantidad muy fuerte de matemática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú para atacar tienes que hacer cálculos y no sé qué, y entonces vas y consultas la tabla 1 y la cruzas con la tabla 2, y entonces si tu personaje, y hay un montón de condicionales y cosas así. ¿De acuerdo? Lo cual puede hacer que sea extremadamente complejo. Pero esta es la mecánica de los juegos, y como fueron los primeros juegos de rol, de pronto tenían una mecánica. Es importante, valga la aclaración, voy a hacer un paréntesis muy rápido, que los juegos de rol vienen de gente que se dedicaba a hacer wargames, que originalmente hacían era juegos de simulaciones de batallas
de ejércitos. Entonces, por eso, digamos que le metían mucho tema de números y de cuentas al tema. Cuando entra una persona al juego y dice, ay, no, pero es que eso es muy complejo, hay mucha matemática. No te preocupes. Mira. Yo te pongo los números y yo tengo una copia de tu personaje. Tú ruedas el dado y te digo, ok, ruédame el dado, tanto, listo. ¿Tú tienes tanto en esta habilidad? ¿Sí la ves ahí en tu hoja? Sí, listo. ¿Cuánto da esto más esto? Tanto, basta. Listo, tienes ese número. Y al principio vas a decir, ay, no es tan complicado. Claro, porque vos le vas a ayudar. Vas a darle las herramientas. Es parte de la misión del máster, dar las herramientas de acuerdo a cada uno de los jugadores. Para Calabozos y Dragones, más o menos tiene una dificultad, pero les dicen, ay, pero es que ¿qué quiere decir un 15? ¿Qué quiere decir 10? No te preocupes por eso. Mira, este número le restas 10 y lo divides en 2 y redondeas y ese es tu bono. Entonces, por ejemplo, si tienes un 12 menos 10, 2. Dividido 2, 1. Listo, tienes más 1 a los chequeos de esa habilidad. Entonces, lo que ruedes en el dado más 1 más tu proficiencia, que es la proficiencia. Resulta que ahora en quinta, por lo menos, en las clases, si tienes entrenada una habilidad, le sumas un bono proporcional a tu nivel. Entonces, inicialmente es 2, luego 3, luego 4 y al final de 5. Lo chévere, los chequeos de habilidades usualmente se mantienen dentro del mismo nivel. De dificultad 10 a 20 máximo. Hablando de eso, ¿cómo se prepara una partida de rol para un Dungeon Master? La verdad, eso es muy variable. Hay juegos que requieren escasa preparación porque los sistemas en los que están basados exigen o permiten que sea más bien gestión conjunta de las actividades. Hay juegos que requieren algo de preparación, por ejemplo, leer una trama preescrita con unos eventos preescritos. Hay juegos que requieren mucha preparación, desde el mundo hasta todas las acciones y actividades y eventos que van a transcurrir durante la sesión. Hay de todo un poco, o sea, no es algo es bastante variado en términos de esfuerzo, pero digamos que una partida normal para prepararla, yo diría que 3 horas, 4 horas, si uno se esfuerza mucho. Ahora, cuéntame cómo son el manejo de las reglas dependiendo de cada juego y de cada sistema. Lo chévere de ser máster como primera cosa es que sabes que tienes que saber las reglas mejor que tus propios jugadores. Entonces, hay un problema. Dentro de esa misma corriente, como uno se creó primero reglas que juego, están los que se vuelven los regleros y otros que se vuelven... Listo, las reglas son a lo código pirata. Las reglas son guías más que normas estrictas. Si uno se va por el estilo pirata, chévere, porque ese es mi estilo. Y si uno se va por el estilo reglero, bueno, es muy probable que seas un wargamer, que tengas que seguir las reglas al pie de la letra. Y hay gente que les gusta eso. Es posible hacer las cosas tal cual están escritas. De hecho, hay como una escuela de pensamiento que dice, no, los juegos deben ejecutarse todos raw, ¿no? RAW, rules as written. Y ellos dirán, miren, no, o sea, las reglas son claras, pasa lo que dicen los dados y no hay otra forma de aproximarse a las reglas que usando, digamos, lo que dice el libro que puede pasar, más lo que los dados dicen que resulta, como de una manera permitiendo, por así decirlo, transparencia y también como un determinismo que está fuera de sus manos. ¿Sí? Es el azar el que lo dictó, fueron los resultados los que los dictaron, no fui yo, no fue el jugador. El jugador fue claro en su intención de lo que iba a hacer, pero al final del día está fuera de las manos de todos, ¿no? Uno podría argumentar que no, solo los másters experimentados o los másters que tienen muchos años pues sabrán cómo lidiar con esa circunstancia, pero a la final es una cosa inherente del ser humano querer ser creativo y sobre todo querer tener injerencia en el desarrollo de la narrativa. Y esa prohibición o esos límites que el diseño temprano de Dungeons & Dragons establecieron sobre esa diferencia que hay entre el máster como ente creativo y los jugadores, generan esos choques que generan, digamos, situaciones de juego incómodas, como, y quizás en tu investigación ya lo has encontrado, el famoso railroading, esta idea de que el Dungeon Master como que encarrila a sus jugadores y los jugadores se salen como de ese esquema, pues generan un juego insatisfactorio y entonces el narrador como que los tiene que volver a encarrilar, pero pues se nota como una disonancia creativa
que es incómoda. Doblar las reglas es perfectamente normal, mucha gente lo hace, en especial porque no hay reglas para exactamente todas las situaciones. Es muy difícil pensar que un juego de rol las contiene. Y también porque hay narradores o hay grupos de juego que privilegian de pronto contar una historia conjunta que ser los más fieles a las reglas, ¿sí? Para mí lo más importante es que aunque a mí me gusta aprenderme las reglas, y es importante, por ejemplo, cuando uno va a hacer el máster, sobre todo, habérselas leído bien y tener, lo más importante es que uno viene aquí a divertirse. Si tú te fijas, esto no es un juego donde la gente viene a ganar o perder. Pero entonces tienes que buscar un grupo de jugadores de acuerdo a tus preferencias como máster. Porque un narrador reglero con jugadores piratas llega a desastre. Un narrador pirata con jugadores regleros también es desastre. Entonces, por ejemplo, yo modifico los valores de los dados, yo modifico lo que va a pasar, porque si, por ejemplo, que algo salga mal por accidente y mate a todos los jugadores, eso no es divertido. Ciertamente un máster experimentado puede, digamos, solventar el problema del aprendizaje en cualquier tipo de sistemas, haciendo que sus jugadores solo tengan que interactuar con una porción de las reglas a medida que arranca el juego. Eso es cierto en cualquier tipo de sistemas. En mi concepto, hablar de todos los juegos de rol en general es muy difícil responder tu pregunta así. Hay juegos que son más sencillos y hay juegos que son no tan sencillos. En cuanto a los jugadores, ¿qué tan cooperativos pueden resultar en cada decisión, en medio de la escena, en medio de una situación o en medio de una batalla? Es extremadamente crucial la cooperación, porque a diferencia de muchos juegos de mesa en donde tiene que haber un ganador, el objetivo es que la parte completa sobreviva y triunfe en las diferentes misiones que se asignan, tanto de la historia general como de cada uno de los personajes. Se busca que estos jugadores aprendan uno del otro. Normalmente lo que uno va a atender en lo que yo llamaría en la experiencia como más cercana a la mayoría de juegos de rol es precisamente que sea una experiencia cooperativa y existe el entendimiento de que no solo los jugadores van a cooperar entre sí, sino en vez de competir entre sí, sino que además todos juntos vamos a cooperar para contar esta historia. Muchas veces lo que vas a ver es hay grupos donde una persona decide tomar el liderazgo y hay colaboración, pero es porque esta persona dice, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, y pasa. Eso sucede a veces que termina decantándose en que hay un jefe lógico y ese jefe es el que organiza a todo el mundo. Hay grupos que no se ponen de acuerdo para pedir una pizza. Ahora, también se presentan los grupos en los que hay personas con personalidades muy fuertes que tienden a arrastrar a todo el grupo, y de pronto las personas que están en ese grupo no tengan la mejor experiencia porque se sienten es como el errand boy peones de un ajedrecista. Exacto, eso también puede pasar. Entonces uno como narrador, uno da sutiles indicaciones de, ok, no, estos son los ganchos que estoy lanzando, a ver cuál quieren morder para ver por dónde los lleva la aventura. Sí, los jugadores, ¿no? Como que leen estos ganchos y actúan adecuadamente. Si yo soy el máster, yo pongo un poco la escena, pero la idea es que ustedes digan, pero también pasa esto y también sucede esto. Entonces la idea es que la escena se construye en grupo. Pero sí es importante que el narrador se encargue también de darle a los jugadores ese ánimo para que estén activos, para que estén despiertos, para que se muevan, para que piensen, para que actúen. Un ejemplo que puedo dar es, ok, si estamos jugando Calabozos y Dragones, se sobreentiende que son aventureros posiblemente con intenciones heroicas, ¿sí? Y no sé, un grupo de personas que quieren irse a vivir a un pueblo y ser granjeros, ¿sí? Y nada, ni el dinero, ni hacer el bien, ni los objetos mágicos les interesan. No, pues sería terrible. Puede ser una experiencia interesante, pero probablemente no va a dar no nos va a llevar a un estilo de juego como lo tiene pensado los diseñadores del juego, la mayoría de jugadores, la mayoría de directores de juego. Como en un juego de mesa existen los dados y las fichas, al final en un juego de rol, el máster tiene ese papel de ser también como la ficha clave del juego,
o el mazo de cartas o cosas de esas. Uno es eso también, uno tiene que hacer eso, y lo que uno puede hacer es oralmente, narrativamente y hablando las cosas, uno tiene que darle ánimo a los jugadores para que no se rindan tampoco. Uno hace las vainas de mala onda. Un juego es más divertido cuando la gente aprende a sacar lo mejor de cada uno y a utilizarlo, pero también es divertido el conflicto. Muchas veces que la gente dice, no, es que tenemos que hacer esto, y medio grupo dice esto y el otro medio grupo dice, no es esto. Ese conflicto es divertido, y muchas veces una cosa que yo aprendí, sobre todo en un juego que tuve en algún momento, es que yo a veces terminé divirtiéndome más con la dinámica de las relaciones dentro del grupo que lo que pasaba por fuera. Entonces a veces yo venía planeado hacer un montón de cosas y no, terminaba era con ellos interactuando entre sí y pasando cosas y viviendo su vida, porque los personajes se habían definido mucho, así como decía Santiago, ya tenían historia, y como les habían pasado cosas en otras aventuras, incluso se hacían bromas, se molestaban, se presionaban, se ayudaban. Entonces, si tú te fijas, ese tipo de tensión es muy interesante y no necesariamente es colaboración. Entonces, un juego de rol cuando ya avanza mucho llega a ser más como la vida real, que hay un poquito de todo finalmente. Bueno, perdón por poner el micrófono de esta manera, pero eso es lo de menos, porque yo voy a contar algo con este video y con este tema que estoy hablando. La partida en la que yo jugué con los 4 o 5 amigos que estuve dentro de la party, el escenario era que estábamos en una prisión en la que estábamos buscando ciertos objetos que estaban dentro del lugar, y tenía que preguntar y buscar en medio de los prisioneros y cadáveres que estaban dentro de las celdas. Ya teniendo esos ítems ya encontrados, podemos salirnos con vida sin que ninguno de ellos caiga en una trampa y que los enemigos nos encuentren para que nos capturen y afectar toda la trama. Y la mayoría de los jugadores que estuvieron presentes estuvieron al tanto de lo que se decía del Dungeon Master y de lo que interpretaron a sus personajes que estaban dentro del escenario. En mi caso, hice muy pocas acciones. Si no fuera porque yo le levantara la mano al Dungeon Master para que me permitiera hacer esas jugadas. De milagro, de milagro. Pero ¿y si yo no hubiera hecho esto? ¿Qué pasaría? Ahora centrémonos más directamente en el Dungeon Master. ¿Por qué? Porque yo he visto 2 dilemas o 2 opciones en las que la persona tiene que leerse todos los manuales y las reglas del juego, aunque no haya jugado en su vida, para poder dirigir una sesión. O la otra es empezar desde abajo siendo jugador, y a medida que coja experiencia y pericia, ya podrías tener la oportunidad de dirigir siendo un Dungeon Master o un Game Master. A ver, yo creo que mucha gente se complica con eso. Eso es un problema como el huevo y la gallina. Sí, y es como alguien tuvo que ser el primer Dungeon Master sin poder ser el primer jugador. Y yo creo que una manera muy bonita de ver esto, o una manera muy útil de ver esto, es como cualquier juego de mesa, ¿sí? Los Calabozos y Dragones, Vampiro, Apocalypse World, lo que sea que haya, que estemos jugando o de lo que estemos hablando en términos de juegos de rol, es exactamente igual que coger un juego de mesa que uno no conoce. Yo puedo comprar Catán sin haberlo jugado nunca, coger las reglas, aprenderlo a jugar y jugar. Y es conveniente haber jugado antes. La primera vez que alguien es DM lo va a hacer mal, así haya sido jugador mucho tiempo o nunca haya jugado rol, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque la primera vez que uno coge un hobby, coge una actividad, coge cualquier tipo de cosa en la que es necesario conocimiento y práctica, pues va a haber problemas, va a haber dificultades de todos los tipos. Y el día 1000 que lleven dirigiendo, igual va a haber problemas y va a haber dificultades, solo que de otra índole. Eso es algo en lo que se aprende y uno se vuelve mejor a medida que más lo hace. A mí me parece que el balance que uno tiene que hacer como máster es eso. Uno tiene que jugar para que la gente se divierta, y para que la gente se divierta es no hacerlo extremadamente fácil, no hacerlo extremadamente difícil, hacerlo sufrir, hacerlo reír, hacerlo sacrificarse, hacerlos esforzarse. Es eso, es como que sea una montaña rusa emocional, porque mantenerlos arriba todo el tiempo, mantenerlos abajo todo el tiempo, pues no va a ser bueno. Es mejor si uno tiene bagaje jugando, porque va a sentirse más a gusto o más cómodo, o va a sentirse como con más dominio de su ambiente y de las interacciones con los jugadores,
pero pues no es obligatorio. No es como, oye, no, tienes que acabar el colegio antes de poder hacer el pregrado, sino no es algo tan formal. Hay mucha gente que se comporta así, pero esta gente espero que no sea representativa de la comunidad y de la cultura del rol, y pues es mejor ignorarlos y decirles como, tú lo que estás haciendo es gatekeeping, ¿no? Estás tratando de mantener gente afuera de esta afición. Hoy en día, con la cantidad de diseños que hay al respecto y la forma en la que el pensamiento sobre los juegos de rol se ha desarrollado, hay juegos que tratan de minimizar digamos, esos problemas, generando otros esquemas de colaboración entre el jugador y los jugadores y el máster. Uno de ellos ya te lo mencioné, el máster es un ente creativo más, con igual autoridad narrativa al resto de los demás. Ahora, si tú miras los juegos modernos de pronto se han vuelto un poco más simples por un lado y de pronto más participativos, donde los jugadores también dicen, entonces ya el reto es otro, pero ya es más simple porque porque ya el interés es más en qué eres capaz de imaginar, en cómo te metes tú dentro de la idea y eres capaz de crear parte de la escena en la que estás interactuando. ¿Cuál es la mayor dificultad? Porque he visto gente que le cuesta mucho eso, desconectarse de esta realidad en la que está uno y de pronto meterse en un mundo que no existe, en un mundo que simplemente te están narrando, y tú tener la capacidad de realmente visualizarlo y con tu misma mente ser capaz de interactuar con él y decir, bueno, yo miro esto, yo hago esto, yo me fijo en tal cosa, voy a ver si puedo hacer. Sobre todo las personas que nunca han jugado este tipo de juegos y que están acostumbrados, llamemos a los juegos de mesa tradicionales o temas por el estilo, que son donde tú tienes un número extremadamente limitado de opciones y es tú en tu turno puedes hacer esto o esto o esto o esto, pues a veces es un poco difícil salir de ese esquema tradicional en el que estás y decir que puedes hacer lo que quieras. Volviendo a la única partida que tuve en ese 2008, fue que uno de los jugadores o mi amigo sacó su cámara y empezó a tomar fotos alrededor de toda la mesa. Esa foto describe cómo el Dungeon Master estaba al frente y estaba mirando toda la mesa. Y al lado derecho estaba yo, que estaba poniendo oreja de lo que decía el director del juego y ver cómo los demás jugadores hacían sus movidas o sus jugadas con los dados y cómo atacaban los diferentes enemigos que eran unos guardianes que nos descubrieron mientras y estábamos a punto de salir de esa prisión. Y la partida en general fue muy agradable a pesar de la música acorde con el juego, la comida que todos trajeron y entre chiste y chanza en cada diálogo entre los demás personajes y los NPCs o non-playing characters. Salimos de la casa donde estuvo el organizador y yo tuve que salir con mi amigo a coger el bus directo para la casa, pero al menos fue como un escape para mí de esa rutina de la casa colegio, del colegio a la casa. De todas formas, siento estas ganas de volver a jugar otra partida de rol, ya sea de Dungeons and Dragons u otro juego similar. Y eso sí, yo puedo unirme a una mesa presencial o virtual para volver a emprender una nueva aventura y con otro nuevo personaje. O mantener el que yo tenía, ya que por si no sabían, en esa partida yo jugué a un ladrón que estaba dentro del grupo y yo quería pues integrarme con la party y que me aceptaran, pero esa experiencia con ellos fue muy efímera. Y con esto termina la primera parte de la serie sobre los juegos de rol. Y para los que no me conocen, yo soy Gabo the Fox y espero que les hayan gustado este video. Y sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video y no olviden seguirme en todas las redes sociales. Hasta luego.